Hola a todos, bienvenidos una vez más a Por Amor al Saber. En esta ocasión vamos a ocuparnos del capítulo 8 de la segunda parte del ensayo Los límites de lo real. Recordemos que en el capítulo anterior nos abocamos fundamentalmente a meditar en torno a la naturaleza de los trascendentales. Nos enfocamos sobre todo en los trascendentales de la identidad y la diferencia, a los cuales caracterizamos como trascendentales originarios o cualitativos. Y hacia el final del capítulo hicimos referencia a los trascendentales derivados o cuantitativos, que son la unidad y la pluralidad. También habíamos señalado que estas dos nociones remitían naturalmente al concepto de número, con lo cual cabía preguntarse si acaso el número pertenece también al orden de lo trascendental. Y a fin de cuentas tendremos que preguntarnos qué es un número, cuál es su naturaleza, su estatus ontológico y qué relación tiene con el orden de lo trascendental. Pues bien, de esto nos ocuparemos en este capítulo. ¿Qué son los números? Esa va a ser la pregunta fundamental. Una primera observación que podría hacerse es la siguiente, y es que al parecer los números, al igual que los trascendentales, parecieran poder aplicarse a toda clase de entidades. En efecto, podemos enumerar, pongamos por caso, cuántos peldaños tiene una escalera, podemos también contar los pétalos de una flor, cuántas nubes hay en el cielo en determinado momento, cuántas manzanas tiene un árbol, y así podríamos mencionar muchísimos casos más. Pero no solo objetos, cosas materiales, también podríamos enumerar propiedades. Si tomamos una manzana, podríamos decir que su color, su sabor, su textura son 3 propiedades de ella, por ejemplo. E incluso también es posible enumerar entidades más abstractas, de índole mental, por ejemplo, como las emociones o los pensamientos. Podríamos decir, por ejemplo, que se me ocurrieron 2 ideas. De manera que el concepto de número pareciera tener una aplicación universal. Pero, ¿qué es el número? Si nos guiamos por el sentido común, podríamos llegar a pensar que el número es una característica de las totalidades o los grupos de objetos. Y así podríamos decir que tal grupo posee la característica de tener 4 miembros. Sin embargo, si la analizamos un poco más a fondo, nos daremos cuenta de que esta caracterización es insatisfactoria, puesto que también es posible enumerar objetos que no conformen parte de ninguna totalidad o grupo alguno, con lo cual tendremos que desecharla. Podríamos plantearnos si acaso los números son propiedades especiales de los objetos o de los entes en general. Supongamos un objeto cualquiera y asumamos que la unidad de dicho objeto fuera una propiedad suya. Como sabemos, todas las propiedades son entes, y de todo ente podemos predicar el trascendental de la unidad, con lo cual no solo del objeto podemos decir que es uno, sino que de la unidad de dicho objeto también podemos decir que es una. Pero de esa manera nos vemos obligados a postular una unidad de segundo orden. Pero ella, al ser también una propiedad, también le cabe la predicación de unidad. De ella también podremos decir que es una. Y esto nos lleva a una unidad de tercer orden y así al infinito. Esto nos daría la pauta de que la unidad no puede ser una propiedad, y en general los números. Y también puede demostrarse incluso que los números no solo no son propiedades, sino que en rigor no son ninguna clase de existentes. Imaginemos ahora 2 objetos cualesquiera, a los que llamaremos A y B. Ambos objetos originalmente existen, con lo cual podemos decir que es real tanto la existencia de A como la existencia de B. Pero también podríamos decir que es real la dualidad de ambos, o sea, el hecho de que son 2 objetos. Pero ¿qué pasaría si tanto A y B dejaran de existir? En tal caso, ¿dejaría de ser real su dualidad?
en un sentido estricto, A y B continuarían siendo diferentes y su dualidad de algún modo se mantendría, seguiría verificándose. Esto, por otra parte, nos da la pauta de que quizás el concepto de número, el de 2 en particular, pero de número en general, quizás no sea un ente, ya que para todo ente se cumple el teorema de la contingencia, es decir, un ente puede existir o no. Y sin embargo, los números parecerían subsistir con independencia de que existan o no los entes enumerados. Esto nos permite conjeturar, afianzar esa conjetura que habíamos planteado en un comienzo, de que los números posiblemente pertenezcan al orden de lo trascendental y que su modo de ser sea la subsistencia y no la existencia. No obstante, esta hipótesis la retomaremos más adelante para profundizar en ella. Por lo pronto trataremos de hacer una caracterización más general acerca de qué son los números. Pues bien, algo que pareciera ser una peculiaridad del número es que en general empleamos el concepto de número para contabilizar entes que comparten una misma naturaleza. Por ejemplo, podemos decir que una escalera tiene 7 peldaños, por ejemplo. O bien podemos decir que una mesa tiene 4 patas. O que sobre un estante hay 12 libros, pongamos por caso. Nótese que en todos estos casos estamos asumiendo que los entes enumerados son todos del mismo tipo. O sea, son peldaños de una escalera, patas de una mesa o libros sobre un estante. En efecto, tiene sentido decir que hay 2 peldaños o 2 libros, pero sería bastante extraño, incluso nos sonaría chocante decir que un peldaño y un libro son 2. De inmediato se nos preguntaría ¿2 qué? Y tendríamos que recurrir a algún concepto que diera cuenta de algo común entre ambos. En última instancia podríamos decir que son 2 objetos o 2 entes. En fin, parecería que el número serviría para dar cuenta de una multiplicidad de instancias que comparten algo en común, poseen alguna característica en común. De esta manera podemos decir que, por ejemplo, si contabilizamos, no sé, un gato, un árbol y una hormiga como 3, estamos de alguna manera presuponiendo que son, pongamos por caso, 3 seres vivos. A esta conjetura acerca de la naturaleza de los números la vamos a denominar hipótesis de comunidad, ya que la misma establece la necesidad de ciertos rasgos comunes a aquello que enumeramos. Es decir, si aplicamos un número a ciertos entes, estaríamos dando a entender que, o estaríamos expresando la replicación de una misma naturaleza o esencia en múltiples instancias. Si decimos, por ejemplo, que en la cesta hay 5 manzanas, lo que estaríamos expresando es que la esencia de manzana se replica esa cantidad de veces en un determinado contexto. Esta hipótesis lo que nos vendría a sugerir es que habría una íntima conexión entre el concepto de número, al parecer, y el fenómeno de la alienación que ya hemos venido analizando. En efecto, la alienación consiste en la manifestación de una misma naturaleza a través de múltiples ejemplares o instancias, a los que denominamos singletones. Y por otra parte, el concepto de número, según esta hipótesis de comunidad, como la hemos denominado, lo que viene a plantear es que el número da cuenta de una pluralidad de casos de una misma naturaleza. Pues bien, vamos a tratar de ahondar en esta conjetura. Algo que podríamos decir es que, en un sentido estricto, no es cierto que los números se apliquen de igual modo a toda clase de entidades sin excepción. En efecto, hay cosas que podemos contar inequívocamente, como por ejemplo mesas, árboles, pájaros, etc. Sin embargo, también existen otro tipo de cosas que por su propia naturaleza no parecieran ser susceptibles de enumeración. Pensemos en esencias como el agua, la madera, el hierro, la sal, o incluso en cualidades, ¿no? Como los colores, los sabores, las texturas.
De estas entidades, de este tipo de entidades, no podemos decir que son enumerables, al menos no de forma directa. De hecho, sonaría bastante extraño contar, por ejemplo, 7 aguas o 3 verdes, ¿no? Parecería absurdo una enumeración de esa índole. Con lo cual tendríamos que preguntarnos a qué se debe, en qué se funda esta diferencia entre estos dos tipos de entidades. ¿Por qué algunas sí son enumerables, mientras que las otras pareciera por su propia naturaleza que resultan incontables? Bueno, si observamos más atentamente este asunto, podremos llegar a percatarnos de que aquellos entes que son enumerables son aquellos cuya misma naturaleza implica una extensión delimitada y que poseen una forma geométrica más o menos definida. Mientras que, por el contrario, aquellos entes cuya naturaleza no supone ninguna extensión o forma definidas, no resultan susceptibles de enumeración. En efecto, por ejemplo, el agua, que en sí misma no es enumerable, bueno, el agua sigue siendo agua con independencia de su extensión o volumen, o incluso de la forma que tenga el recipiente que la contiene. Otro tanto podríamos decir del hierro. El hierro puede adoptar una infinidad de formas sin perder por ello su esencia de hierro. Distinto es el caso, en cambio, de los entes que sí son por sí mismos enumerables, como pueden ser manzanas o caballos. En efecto, a estos entes no los podríamos imaginar provistos de cualquier forma geométrica totalmente arbitraria. Sería absurdo imaginar un caballo esférico o una manzana cúbica, pongamos por caso. De esta manera podemos entonces distinguir, desde el punto de vista de su enumerabilidad, entre dos tipos de entes. Entes de naturaleza uniforme y, por otro lado, entes de naturaleza multiforme. Los primeros, los entes, las naturalezas uniformes, son aquellas que se distinguen esencialmente por estar dotadas de una forma geométrica más o menos determinada. Mientras que las naturalezas multiformes no están asociadas esencialmente a ninguna forma. Y es por ello que pueden adoptar una multitud de formas sin por eso perder su propia identidad. Pues bien, las naturalezas uniformes sí son susceptibles de enumeración, mientras que esto no ocurre con las multiformes. Sin embargo, podremos preguntarnos a qué se debe esto. Podremos profundizar aún más en la pregunta y plantearnos por qué a algunas naturalezas sí les podemos aplicar el concepto de número y a otras no. Bueno, para entender esto hay que tener en cuenta que la extensión es el modo en que se manifiesta la alienación de las cualidades o de las naturalezas a través del espacio. Y recordemos que toda naturaleza extensa supone una multiplicidad puramente indeterminada. Es decir, cada una de las partes de dicha extensión es contigua a muchas otras partes, y todas ellas a su vez se pueden dividir en partes aún más pequeñas, contiguas entre sí, que también pueden seguir subdividiéndose así hasta el infinito. Es decir, toda extensión, ¿sí?, tal como vimos en el capítulo dedicado al espacio, toda extensión es intrínsecamente infinita. Se puede dividir sin fin en partes cada vez más y más pequeñas. Y es por eso mismo que no puede ser enumerable. Sin embargo, una extensión no tiene por qué ser extrínsecamente infinita. De hecho, los objetos que se manifiestan en nuestra experiencia corriente son objetos que poseen una extensión finita, delimitada. Y es justamente el hecho de que tienen un límite lo que proporciona un criterio objetivo para su posibilidad de enumeración. Y si tenemos en cuenta que la forma geométrica no es más que el límite que asume, la modalidad, mejor dicho, que asume el límite de una determinada extensión en un espacio tridimensional, podemos comprender por qué las naturalezas uniformes son enumerables y no así las multiformes. En efecto, si una extensión está delimitada y por lo tanto posee una cierta forma o figura geométrica, la misma se puede tomar como una unidad objetiva.
Por esta razón es que las naturalezas uniformes son enumerables. Mientras que esto no ocurre con las naturalezas multiformes, ya que estas no están asociadas esencialmente a ninguna forma. Sin embargo, sí pueden volverse enumerables si están dotadas, no esencialmente, pero sí de hecho poseen una determinada forma. Por ejemplo, el agua en sí misma no es enumerable, pero sí podemos contar gotas de agua. Lo mismo con la arena, podemos enumerar granos de arena, o con respecto a la nieve, podemos contar copos de nieve. Nótese que los copos, los granos, las gotas, suponen extensiones delimitadas y dotadas de una cierta figura. Y eso es lo que vuelve a estas naturalezas enumerables. No esencialmente, pero sí accidentalmente. Ahora bien, podríamos ahondar un poco más en esto último y preguntarnos, hacernos la siguiente pregunta. Supongamos que tenemos dos gotas de agua y que una duplica en tamaño a la otra. ¿Acaso la gota más pequeña no tendría más derecho a reclamar su condición de unidad que la más grande? Este ejemplo nos lleva a plantearnos si acaso no será posible postular otro criterio de unidad a fin de llevar a cabo una enumeración. En efecto, podemos tomar una extensión de modo completamente arbitrario y estipularla como una unidad de medida. De esta manera, al enumerar una naturaleza multiforme, lo que estamos haciendo es verificar cuántas veces se repite esa unidad de medida. A fin de cuentas, este tipo de enumeración es el que está a la base de nuestras mediciones de la extensión de los objetos y en general de todas aquellas propiedades que derivan de la extensión, como puede ser el volumen, el peso, la masa o la capacidad de un líquido. Eso que en física se conoce como magnitudes extensivas. Y esto es lo que nos posibilita hablar, por ejemplo, de litros de agua o de gramos de hierro, por ejemplo. Nótese que hasta ahora hemos mencionado tres criterios de enumeración. Uno para las naturalezas uniformes, que son directamente enumerables, y otros dos que acabamos de mencionar, que son aplicables a las naturalezas multiformes. Sin embargo, podemos ver que estos tres criterios poseen un denominador común, y es que en última instancia es el límite de la extensión lo que hace posible la enumeración. En las naturalezas uniformes, ese límite está establecido por la propia esencia del ente en cuestión, ¿no? Por ejemplo, las manzanas son enumerables. ¿Por qué? Y bueno, porque el concepto mismo de manzana supone una extensión delimitada y con una cierta figura más o menos reconocible. Y en el caso de las naturalezas multiformes, lo que hace posible su enumeración es que o bien las mismas, de hecho y accidentalmente, estén dotadas de una cierta extensión, podemos imaginar una cierta cantidad de agua aislada en un recipiente, a la cual podemos tomar como una unidad, o bien es posible enumerarlas a partir de una extensión delimitada imaginariamente, pero que se postula de forma convencional como unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, el centímetro cúbico. El centímetro cúbico sería una extensión con forma cúbica delimitada de forma imaginaria, pero que nos permite enumerar una cierta naturaleza, ¿no? Podemos contar cuántos centímetros cúbicos hay en cierta cantidad de agua. Bien, esto es lo que podemos decir con respecto al criterio que hace posible la enumeración de los objetos. Habiendo hecho esta aclaración, podríamos retomar aquella pregunta que nos habíamos hecho con anterioridad acerca de qué relación hay entre el concepto de número y el fenómeno de la alienación. En efecto, parecía haber una relación bastante estrecha entre estas dos nociones. La alienación supone que una misma esencia o naturaleza se manifiesta en múltiples ejemplares, ¿no? Los singletones. Y por otra parte, el concepto de número, desde la hipótesis que venimos trabajando, se aplicaría siempre a cosas que son de un mismo tipo o de una misma naturaleza. Ahora bien, sin embargo, esto no nos debe llevar a pensar que los entes enumerables son singletones. Hacer esta interpretación sería un error. ¿Y esto por qué? Bueno, en primer lugar, porque
con respecto a las naturalezas multiformes, estas, en un sentido estricto, en sí mismas no son enumerables. En efecto, como ya habíamos señalado, el agua en sí misma no la podemos enumerar. Tampoco los colores. El color azul no es enumerable. Lo que sí es enumerable son, pongamos por caso, las gotas de agua o las manchas de color azul. Pero la naturaleza en cuanto tal, sobre ella no podemos aplicar el concepto de número. Y con respecto a las naturalezas uniformes, ¿qué podríamos decir? Aquí parecería que sí es aplicable este criterio. En efecto, podemos contar, por ejemplo, manzanas o contar sillas sin que haya inconveniente alguno. Sin embargo, esto no nos debe llevar a la idea de que dichos entes sean singletones. En efecto, esto es un error. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, a que las naturalezas uniformes, en un sentido estricto, no son ellas sujetos de alienación. Es decir, no son naturalezas que hayan experimentado alienación, sino que más bien presuponen el fenómeno de la alienación. ¿Y por qué decimos esto? Porque si tomamos una naturaleza de tipo uniforme, como puede ser una silla, bueno, el concepto mismo de silla implica una cierta extensión y una cierta figura más o menos definida. Pero si esto es así, significa que no podemos concebir la naturaleza de silla con independencia del espacio. Y el espacio, recordemos, es la forma o la estructura de la alienación. Es decir, no podemos concebir a una silla y en general a las naturalezas uniformes sin presuponer previamente una naturaleza alienada. Nótese que con las naturalezas que sí experimentan alienación se da la siguiente particularidad, y es que las mismas pueden concebirse con independencia del espacio o de toda extensión. En efecto, el concepto de color, ¿no? El color azul, por ejemplo, se puede quizás no imaginar, pero sí podemos concebirlo en abstracto sin presuponer extensión alguna. En cambio, esto no ocurre con las naturalezas uniformes. Por esta razón, sí podemos decir que las cualidades se alienan, pero sería incorrecto decir que, por ejemplo, la esencia de silla se aliena a través de múltiples singletones. Una silla particular en rigor no es un singletón. Y esto se puede ver claramente teniendo en cuenta lo siguiente, y es que todo singletón, justamente al proceder de una naturaleza multiforme, que no depende del espacio, la misma puede ser dividida, fraccionada en infinidad de partes sin que por ello se altere su propia esencia. Es decir, si dividimos una mancha de color azul en dos, obtenemos otras dos manchas de azul. Si dividimos una gota de agua en dos, obtenemos otras dos gotas de agua. En cambio, nótese que esto no ocurre con las naturalezas uniformes. Si cortamos una manzana a la mitad, no obtenemos dos manzanas. Si desmembramos una silla, no obtenemos múltiples sillas. Por eso, cada uno de los ejemplares de las naturalezas uniformes en rigor no son singletones, sino que en todo caso podríamos llamarlos singletoides, ¿no? Porque tienen una cierta similitud con los singletones, pero en un sentido estricto no lo son. Así pues, podríamos concluir a partir de todas estas consideraciones que en sentido estricto lo que enumeramos no son singletones, sino singletoides. Ahora bien, hecha esta aclaración, sin embargo, podríamos reafirmar nuestra hipótesis, la llamada hipótesis de comunidad, según la cual, no obstante, siempre se aplica el concepto de número hacia objetos que tienen algo en común. Teniendo en cuenta esto último, parece inevitable hacer referencia a una célebre teoría que de algún modo está en consonancia con esta hipótesis de comunidad que venimos desarrollando. Me refiero a la célebre teoría logicista propuesta por Gottlob Frege y Bertrand Russell. Estos dos filósofos y a la vez matemáticos, a comienzos del siglo XX, defendieron el así denominado proyecto logicista, el cual tenía como propósito demostrar que, si no toda la matemática, al menos sí toda la aritmética, podía derivarse íntegramente a partir de la lógica. Es decir, según ellos, la aritmética no sería más que una rama o un capítulo dentro de la lógica formal. Frege y Russell
tenían la convicción de que los conceptos fundamentales de la aritmética, como la noción de número, podían redefinirse en términos exclusivamente lógicos. Más en particular, el concepto de número podía fundamentarse y en última instancia podía reducirse al concepto puramente lógico de clase o conjunto. O sea, según ellos, todo número queda asociado a un conjunto especial como ahora veremos. Y recordemos, una clase o conjunto es un artificio que sirve para agrupar, para englobar a toda una serie de elementos en virtud de algún rasgo común. Aquí podemos ver la conexión con nuestra hipótesis de comunidad, es decir, los logicistas también sostienen que solo podemos enumerar aquellas cosas que comparten alguna característica, solo que ellos lo interpretan desde una visión conjuntística. En efecto, todo número, como habíamos señalado, está asociado a un conjunto. Pero no debiéramos malinterpretar esto último. Los logicistas no están dando a entender que el número sin más se identifique con un conjunto ordinario cualquiera. Por ejemplo, no es que el número 3 se identifique con un trío, con un conjunto que contenga 3 elementos. Más bien, lo que ellos sostienen es que el número 3, para seguir con el ejemplo, sería aquello que tienen en común todos los tríos, todos los conjuntos que contienen tan solo 3 elementos. Imaginemos que hiciéramos una lista con todos los conjuntos que existen en el universo que contengan solo 3 elementos, es decir, una lista de todos los tríos que existen y que puedan existir. En dicha lista entrarían, por ejemplo, el conjunto de los Reyes Magos, que contiene 3 elementos, el conjunto de los colores primarios, que también posee 3 miembros, y así podríamos seguir indefinidamente. Bien, por muy diversa que sea la naturaleza de los elementos de dichos conjuntos, todos ellos poseen algo en común, a saber, todos ellos son tríos. Por lo tanto, podemos englobarlos dentro de un conjunto superior. Bueno, lo que los logicistas van a plantear es que el número 3 sería el conjunto de todos los tríos. O sea, el conjunto de todos los conjuntos que contienen solo 3 elementos. Obviamente podemos interpretar de forma análoga todos los otros números. El número 2 sería el conjunto de todos los dúos, el número 10 el conjunto de todas las decenas, etc. Como podemos ver, para la teoría logicista desempeña un papel crucial la noción de conjunto de conjuntos, a la cual podemos denominar metaconjunto. Ahora, antes de seguir avanzando en el análisis de esta teoría, convendrá hacer algunas precisiones acerca de la relación que se establece entre el metaconjunto y cada uno de los conjuntos que contiene en su interior. En efecto, sería erróneo interpretar a estos últimos como si se tratasen de subconjuntos. Tengamos en cuenta que se dice que un conjunto es subconjunto de otro cuando los elementos del primero son también elementos del segundo, pero no a la inversa. Por ejemplo, si tenemos el conjunto de los leones y el conjunto de los felinos, podemos afirmar que el primero es un subconjunto del segundo. ¿Por qué? Bueno, porque todos los leones, además de pertenecer al conjunto de los leones, también pertenecen al conjunto de los felinos, pero no a la inversa. Hay felinos que no pertenecen al conjunto de los leones. Ahora bien, nótese que el subconjunto mantiene con el conjunto superior no una relación de pertenencia, sino de inclusión. Es decir, el subconjunto no es un elemento más. Para seguir con el ejemplo, el conjunto de los leones no es un felino, sino que los leones lo son. El subconjunto simplemente está incluido dentro del conjunto más amplio, pero no es un elemento que pertenezca a él. Pues bien, completamente distinta es la situación que se da entre el metaconjunto y cada uno de los conjuntos que están dentro de él. En efecto, estos son elementos que pertenecen a dicho metaconjunto. Así como los elementos del conjunto de los leones son los leones, bueno, en el caso del metaconjunto, sus elementos son también conjuntos. Ahora bien, para que esto sea posible, es evidente que los conjuntos deben poseer algunos rasgos en común, ¿no? Así como los leones, los tigres, los leopardos
tienen en común el hecho de ser felinos, bueno, también podemos encontrar ciertas características que están presentes en diversos conjuntos y que permiten englobarlos en conjuntos de orden superior o, como los llamamos, metaconjuntos. Bueno, la primera y más obvia característica común que podríamos mencionar es el trivial hecho de ser conjuntos. En efecto, podríamos ahora hacer una lista con todos los conjuntos que existen en el universo. Bueno, todos esos conjuntos, por más variedad que contengan sus elementos, tienen en común el hecho de ser conjuntos, con lo cual podríamos postular el siguiente metaconjunto, a saber, el conjunto de todos los conjuntos, o podríamos llamarlo también el conjunto universal. Ahora, este conjunto universal tiene un rasgo muy peculiar, y es que él, al ser un conjunto también, tendrá que pertenecerse a sí mismo. En efecto, si así no fuera, entonces no sería el conjunto universal, ya que habría un conjunto que no pertenece a él, a saber, él mismo. De hecho, en una primera instancia, Bertrand Russell va a aceptar la distinción entre dos tipos de conjuntos. Por un lado estarían los conjuntos ordinarios, que no son, por cierto, miembros de sí mismos. Entre ellos podremos mencionar, pongamos por caso, al conjunto de las sillas. En efecto, este conjunto no es un miembro de sí mismo, por la sencilla razón de que el conjunto de las sillas no es una silla. Pero por otro lado, están algunos conjuntos bastante singulares que tienen la siguiente particularidad, y es que se pertenecen a sí mismos. Recién mencionábamos como ejemplo al conjunto universal. Esta distinción, que si bien un tanto estrafalaria puede parecer inocua, sin embargo va a conducir a un serio problema lógico. En efecto, Russell descubre que partiendo de la misma se puede llegar a un resultado paradójico, a la famosa paradoja de Russell. La misma se podría resumir del siguiente modo. Imaginemos el siguiente conjunto, el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos. En efecto, podríamos imaginar en una lista que figurasen todos los conjuntos ordinarios que no se pertenecen a sí mismos. El conjunto de las sillas, el conjunto de los árboles, el conjunto de los libros, etcétera, etcétera. Pues bien, todos ellos, al tener en común el hecho de no ser miembros de sí mismos, pueden ser englobados dentro de un metaconjunto. El conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos. Bueno, la paradoja se origina cuando nos formulamos la siguiente pregunta. El conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos, ¿es o no es un miembro de sí mismo? Bueno, si considerásemos que no es un miembro de sí mismo, entonces por esa misma razón tendría que serlo. En efecto, tendríamos que introducirlo dentro del conjunto. Pero si procediéramos de esta manera, nos daríamos cuenta de que ahora pasó a ser un conjunto que sí es miembro de sí mismo, y por lo tanto deberíamos excluirlo. En definitiva, el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismo, si es un miembro de sí mismo, entonces no lo es. Y si no lo es, entonces sí lo es. Como podemos ver, llegamos a una manifiesta contradicción. Se podría llegar a creer que, después de todo, el conjunto de todos los conjuntos que no son miembros de sí mismos resulta un tanto artificioso, con lo cual no tendría por qué comprometer el proyecto logicista. Sin embargo, es posible demostrar que este tipo de paradojas afecta seriamente la interpretación de los números como metaconjuntos. En efecto, hagamos la siguiente suposición. Postulemos al número 3, que, según los logicistas, debiera interpretarse como el conjunto de todos los tríos, o sea, el conjunto de todos los conjuntos que contienen 3 elementos, y vamos a suponer, además, por muy inverosímil que esto nos suene, que en el universo solo existieran 3 ejemplos de tríos, es decir, que solo hubiera 3 conjuntos que poseyeran 3 elementos. En ese caso, obsérvese, habrá que reconocer que el conjunto de los tríos es él también un trío. Y si esto es así, entonces deberíamos introducirlo dentro de él mismo. Tendría que pasar a ser un elemento más. Pero si hiciéramos esto, entonces ahora el conjunto de los tríos pasaría a ser un cuarteto, ya que además de los 3 elementos originales, tendríamos que añadir un cuarto, a saber, a él mismo.
Pero claro, si es un cuarteto, entonces es que ha dejado de ser un trío. Y por esta razón deberíamos ahora proceder a excluirlo. Pero si lo excluimos, entonces ahora vuelve a ser un trío. Y por esa razón tendríamos que volver a introducirlo. Como podemos ver, el conjunto de los tríos, si es un trío, entonces no lo es. Y si no lo es, entonces sí lo es. Como podemos comprobar, llegamos a una paradoja muy similar a la de Russell. Se puede comprobar que estas dos paradojas que hemos examinado parecieran originarse cuando el propio conjunto posee aquella característica que determina su pertenencia al mismo. Quizás si impidiéramos esta autorreferencialidad de los conjuntos, pudiéramos acaso superar estas paradojas. Y no obstante, es posible demostrar que la interpretación de los números como metaconjuntos conduce a paradojas similares incluso con tales restricciones. Imaginemos que ahora el conjunto de los tríos no fuera un trío, a fin de evitar esta autorreferencialidad. Vamos a suponer que fuera un cuarteto, es decir, que tuviera 4 elementos, 4 conjuntos con 3 miembros cada uno. Bien, si el conjunto de los tríos es un cuarteto, entonces él tendrá que pertenecer al conjunto de los cuartetos. Y ahora vamos a imaginar que el conjunto de los cuartetos fuera casualmente un trío, es decir, que tuviera 3 elementos, entre ellos el conjunto de los tríos. Si el conjunto de los cuartetos es un trío, entonces él tendrá que pertenecer al conjunto de los tríos, que dicho sea de paso, es uno de sus elementos. Pero si esto ocurre, entonces ahora el conjunto de los tríos dejó de ser un cuarteto y por lo tanto debiéramos excluirlo del mismo. Pero si hacemos esto, entonces el conjunto de los cuartetos dejó ahora de ser un trío y por lo tanto el conjunto de los tríos volvió a ser un cuarteto. Como podemos ver, volvemos al inicio y quedamos así atrapados en una paradoja circular. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. En el próximo video continuaremos examinando estas cuestiones. Veremos cómo Russell intenta superar las paradojas que se han originado en el seno de su propia teoría logicista. Continuaremos examinando críticamente este proyecto y lo confrontaremos también con nuestra hipótesis de comunidad acerca de la naturaleza de los números. Espero que les haya interesado y que me sigan acompañando. Nos vemos en el próximo video.